Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a este programa de Ami Yandy TV. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial y tenemos un invitado que también es muy importante para nosotros y él ya ha estado con nosotros. Y hoy vamos a tratar un tema bien importante que muchas veces nos han preguntado aquí en nuestro canal. Y es qué pasa después de la muerte, a dónde vamos y cuestiones así. Y bueno, tenemos un queridísimo amigo que nos va a platicar sobre ese tema y él es el pastor Uriel Rendón, así es que vamos a recibirlo con un aplauso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Un gusto a todos los que nos están viendo. Les enviamos un fuerte abrazo y siempre es una alegría pasar un tiempo con amigos y aprendiendo. Pues bueno, pastor, mira, tenemos unas preguntas que nos han hecho que queremos usar este programa para contestarlas y una de ellas es, ¿qué pasa después de la muerte, pastor? ¿Hay conciencia después de la muerte? Bueno, creo que aquí el punto más importante es entender. Hay muchas posturas, hay muchas filosofías acerca de la vida después de la muerte. Entonces, aquí quisiera transmitirles un poquito para todos nuestros amigos la postura bíblica. ¿Qué dice Dios acerca de la vida después de la muerte? Un concepto muy interesante es que Pablo el apóstol dijo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe y nuestra predicación, y somos hallados testigos falsos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Entonces, la base realmente del cristianismo y de la fe cristiana es la resurrección de Cristo, o sea, la vida después de la muerte. Esa es la base fundamental. Entonces, la pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Claro que sí, porque Jesucristo resucitó y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Entonces ahí tenemos a un Jesús que su muerte nos habla acerca de su humanidad, pero su resurrección nos habla de su divinidad y aquellos que creen en Él también tienen opción a resucitar y también los que no creen en Él, también hay una resurrección, pero para otra situación. Entonces, ¿hay resurrección? Sí. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. Eso es lo primero, ¿verdad? ¿Hay vida después de la muerte? Claro que sí, porque si no, el Evangelio, las buenas nuevas, no tendrían ningún sentido. Claro, incluso dice en la palabra, fíjate, en Salmos 48:14, dice, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre, jamás, Él nos guiará aún después de la muerte, Él nos guiará hasta la muerte, o sea, eh, aún después de que uno muere, Él nos sigue guiando, ¿no? O sea, por ejemplo, pongo este ejemplo, ¿no? A Leonard Ravenhill, Leonard Ravenhill, en su, ¿cómo se dice? Epitafio, cuando está en su tumba, Ajá. dice que él fue, después de la muerte, él fue llevado por ángeles. Y yo muchas veces he escuchado testimonios de gente, incluso pastores, o sea, que han muerto y han tenido la oportunidad de resucitar. Y ellos dicen cómo ángeles vinieron y los llevaron hasta el cielo. O sea, hay muchos Claro. testimonios, ¿no? Pero Dios tiene cuidado de sus hijos aún después de eso, ¿no? Claro, es que eso es bíblico, Dani. Algo muy importante. Cuando tú mueres, cuando tú mueres, no pierdes la conciencia, no pierdes la conciencia, sino alguien te va a venir a traer. Entonces, número uno, no pierdes la conciencia, o sea, no es que te moriste y perdiste el sentido, perdiste la conciencia, no, sino alguien te viene a traer. Ese es el primer punto. Aquellos que mueren deben de entender que te van a venir a recoger.
porque ángeles vinieron a recoger a Lázaro, un personaje de la Biblia que muere, y la Biblia narra de cuando él muere, vienen a traerlo ángeles para llevarlo al lugar de la luz, porque cuando tú mueres, tú conoces el lugar para ir a descansar, para ir al reposo. No, de ahí el tema almas en pena. Ahí va, de ahí el tema almas en pena. O sea, por eso se les dice almas en pena, porque son personas que no supieron qué pasa con ellos después de la muerte, que no le dieron sentido a que un día iban a morir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la vida es como la neblina. Un día es y al otro día ya no es. Entonces nos preparamos mucho para la vida, pero no nos preparamos para la vida después de la muerte. Y ese es el sentido también de tener fe. Ese es el sentido del cristianismo. Ese es el sentido de nuestra creencia, que un día vamos a continuar en esta vida después de muertos. El tema que tú decías, Él nos pastoreará mucho más allá de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que hay vida después de la muerte, hay otra etapa, hay otra temporada, porque la palabra muerte viene del griego thanatos o del hebreo salmavet, que quiere decir separación. Entonces, la muerte es un estado, la muerte es una definición y la muerte es un espíritu. Va de nuevo, la muerte es un estado, la muerte es una definición, pero también la muerte es un espíritu. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta, que es: cuando morimos, ¿vamos directo al cielo? Yo creo que uno tiene que tener conciencia precisamente de qué va a pasar con nosotros después de que morimos, ¿no? Y como dices, hay muchas teorías, hay mucha información incluso en YouTube, que la gente tiene mucha confusión, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto, pastor? Cuando morimos, ¿vamos directo al cielo? Ok, bien. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que había un ladrón que estaba siendo crucificado al lado de Jesús, o dos ladrones. Uno de ellos se burlaba y el otro hacía un acto de arrepentimiento, un acto de contrición, y decía: híjoles, le decía un ladrón al otro: oye, ¿cómo tú te burlas de Jesús, siendo que nosotros estamos aquí por una justa razón? Y este hombre que no ha hecho nada está aquí siendo crucificado. Entonces Jesús se voltea y mira a uno de los ladrones, al que estaba teniendo ese acto de contrición, y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ahí va. Cuando una persona de fe, no estoy hablando de religión, una persona de fe, llámese de cualquier religión, ha creído en Jesús de todo su corazón, ¿a dónde va? Al morir, su alma va al paraíso, al seno de Abraham. Es igual, paraíso, seno de Abraham, que son lugares intermedios. Es un lugar de descanso y de reposo. Entonces, ahí viene otra definición. El cristiano, el que cree en Dios, no muere, duerme, descansa. No queda en inconsciencia, sino cuando dice duerme, porque dice Jesús que Él traerá a los que durmieron. Está hablando de que cuando nosotros morimos, realmente nos separamos, porque dijimos muerte es separación. Entramos en un estado de descanso. ¿En dónde? En el paraíso. En un lugar, es una antesala, no es la gloria, no es el cielo, es una antesala a el lugar de la eterna salvación, donde estamos cerca de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando morimos? Las personas de fe vamos a un lugar de descanso. ¿Qué pasa cuando alguien muere sin fe?
porque también hay gente que muere sin fe, pues va al Seol o el lugar de los muertos. Y ese es un lugar, pues, donde no hay esperanza, donde tiene conciencia y también está en un lugar como un lugar vacío, sin esperanza y también un poco de tormento. Por eso hoy a todos nuestros amigos que nos están viendo, hoy es la oportunidad de alzar nuestros ojos al cielo, prepararnos para la muerte, porque seguro nos va a llegar a todos y decir, ¿dónde quiero ir? ¿Al paraíso? ¿O quiero ir al Seol, al lugar de los muertos, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay descanso, donde ya no hay reposo? Esa es la pregunta. Claro, es una pregunta bastante importante que nos tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿dónde queremos pasar la eternidad? Y justamente en muchos testimonios que hemos tenido aquí en nuestro canal, hay personas que tanto han tenido una experiencia con la ausencia de Dios, o sea, literal, en muchas áreas han estado en un lugar oscuro. Por ejemplo, hay un testimonio de una amiga, ella la conocimos de forma personal y ella en vida no quiso saber nada de Jesús y Ajá, le hablaban y le compartían de Jesús y ella se le hacía un tema religioso y decía, no, esas cosas no son para mí. Y total que un día le inyectan algo porque se sintió mal y le dio un choque, no sé cómo se llamaba ese tipo de choque, total que se muere, o sea, se muere al wow, instante en lo que ajá, le inyectan. Y es una historia bastante fuerte porque la mamá ya había perdido al esposo, había perdido al hijo y al tiempo ella también se le estaba muriendo, ¿no? Entonces, ajá, como les habían hablado de Dios, la mamá empieza a clamar. Ya teniendo a la hija muerta, la mamá empieza a clamar y en esto nuestra amiga, pues ya muerta, dice que ella se encuentra en un lugar totalmente oscuro, vacío, en donde ella sintió un temor que la llenó y era horrible. Entonces ahí se acordó de tantas veces que le compartieron de Dios y dice que ahí su espíritu empezó a clamar al Señor. Y ahí, wow, ahí el Señor le dio una oportunidad de regresar y cuando regresó, no recuerdo cuáles fueron sus primeras palabras, pero así como, háblale a fulanita que fue la que nos compartió, no recuerdo el nombre, y que ore por nosotros. Pero ella literal tuvo una experiencia en esa ausencia de Dios y en ese encontrarse con Jesús. Y bueno, es algo muy cierto, ¿no? O sea, cuando uno muere se va a encontrar con uno o con otro, ¿no? es que es una realidad. Y mira, ahí te voy a dar la respuesta bíblica de por qué unos ven un túnel de luz o ven, has oído, ¿no? Que muchos es que vi un túnel de luz. Claro, fíjense lo que dice la Biblia. En Job 38:19 dice, ¿qué camino conduce donde la luz tiene su hogar? Y la oscuridad donde tiene su morada. Eso es en Job 38:19. Entonces, cuando uno se desprende, o va a la luz o va a un lugar de oscuridad. Y ese es justamente en donde la escritura dice, Él nos pastoreará más allá de la muerte, nos va a conducir para transicionar por los lugares tenebrosos, los lugares de oscuridad, los lugares de maldad, para llegar al lugar donde está la luz, porque hay un lugar donde el alma va a llegar. Por eso decía, el alma tiene que ser conducida. Por eso ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham o al lugar de descanso, porque tú no sabes cómo llegar. Cuando mueres, no pierdes la conciencia, alguien viene, te lleva y te traslada al lugar de luz. Pero hay algunos que murieron sin fe y como murieron sin fe, pues no creyendo nada, ¿quién te va a venir a recoger? ¿Quién te va a venir a traer? Entonces en Jeremías 13:16 dice, reconozcan a Dios antes de que llegue la noche y sus pies tropiecen en las oscuras montañas. Ustedes esperaban la luz, pero Él la cambia en sombra de muerte y luego en total oscuridad. Esta, cuando dice sombra de muerte, habla de Salmavet, justamente cementerio, el lugar de Seol, el lugar de los muertos. Entonces dice, muchos esperaban luz, pero esa luz se va a convertir en tinieblas. Pero aquí nos habla de que aquellos que tienen una fe sincera, sí van a ver un camino de luz. O sea, sí va a haber una luz al cual van a llegar, que es un lugar
de descanso. Por eso muchos dicen, es que me morí y empecé a ver una luz, pero luego me llamaron, ¿no? Nada más se quedaron como a mitad del camino y los volvieron a regresar porque aún no era su tiempo. Esa es la respuesta bíblica de que sí hay un túnel de luz, un camino de luz, un lugar de luz, que es el que muchos mencionan cuando mueren, o testimonios de gente que ha muerto, que dicen, es que yo vi un túnel de luz. Claro, porque hay un túnel de luz y también hay un túnel de oscuridad. Claro, fíjate que algunas personas que han visto nuestros testimonios han sido porque ellos han tenido experiencias cercanas a esto y ellos se han querido indagar en qué fue lo que me pasó y se han encontrado con que gente ha experimentado lo mismo, ¿no? Y qué importante es el hecho de saber que es necesario e importantísimo recibir el sacrificio de Jesús en nuestras vidas y recibirlo como Señor y Salvador, Claro. porque eso nos va a dar justamente pues es la puerta al Padre, ¿no? Yo tuve una experiencia con mi abuelita. Ajá. Ella murió hace unos años y tuve la oportunidad de irla a cuidar en sus últimos días. Y ella en vida no reconocía a Jesús como su Señor. Ella en vida reconocía a Jesús como un profeta, como un sabio, pero no lo reconocía como su Señor. Y pues yo tomé esa oportunidad de que la iba a cuidar. Ahora, mi abuelita ya estaba inconsciente en ese momento. Y en ese día estaba yo hablando con un amigo, orando porque Dios nos diera como una oportunidad de que mi abuelita tuviera claridad y pudiera aceptar a Jesús como su Señor. Y hubo un momento muy, muy fuerte en esa noche, porque mi abuelita estando inconsciente, yo le hablaba de Jesús, abuelita, Jesús, el que tú pensabas que era un sabio, que era un profeta, Él es el Señor y Él dio tu vida por ti. Y le estuve hablando, estuvimos orando. Y cuando le pregunté, abuelita, ¿quieres recibirlo como tu Señor y como tu Salvador? Le dije, si me estás escuchando, o sea, simplemente trata de parpadear una vez y eso me bastará para saber que me estás escuchando. Y mi abuelita movió sus ojos, sus párpados, porque los tenía cerrados, los movió, se le salió una lágrima y eso fue lo último que yo pude sentir que mi abuelita estuvo ahí en ese lugar. Porque después de eso, o sea, literal pude sentir cómo mi abuelita ya no estaba en ese cuerpo. O sea, pude sentir cómo estaba ahí Claro. su cuerpo, pero ella ya no estaba y fue una experiencia muy, muy fuerte porque pasé toda la noche ahí, pero es como que estaba con un cuerpo simplemente, pero yo sabía que ella ya no estaba ahí. Entonces fue justo cuando ella recibió a Jesús, se le salió una lágrima y se fue. Claro, qué bonito testimonio, porque eso ejemplifica de manera práctica que tenemos que entender qué pasa con las tres partes de nosotros, recordando, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, vamos a entender, dice la Biblia, el espíritu regresa a Dios que lo dio. El espíritu es de Dios, nuestro espíritu regresa a Dios, dice en Eclesiastés 12:2, el espíritu regresa a Dios que lo dio cuando uno muere. O sea, hay una separación, recordemos, muerte es separación. El espíritu regresa a Dios. El alma es la que tiene que ser trabajada y procesada. Entonces, la manera en que una persona tiene vida nuevamente, porque dice que nosotros de por sí estábamos muertos en delitos y pecados antes de tener una fe en Jesús. Entonces, de por sí nosotros ya estábamos muertos, ¿dónde? A nivel del espíritu. Entonces, al tú hablarle a tu abuelita, realmente lo que sucedió es que su espíritu siempre estuvo presente y siempre estuvo consciente y entendió el mensaje del espíritu. O sea, por eso una persona que a lo mejor no tiene conciencia como tal o está consciente en sus cinco sentidos, pero su espíritu siempre va a estar presente. Entonces, a esas personas que están en ese estado donde no están conscientes en sus cinco sentidos, puedes hablarles a su espíritu, predicarles a su espíritu para que su espíritu reciba la palabra y ellos vayan al lugar de descanso, al lugar de paz. Entonces, el alma
es la que va a dar cuentas a Dios. El alma es la que va al paraíso o va al Seol, al lugar de los muertos. Entonces, y el cuerpo dice, polvo eres y al polvo regresarás. El espíritu regresa a Dios que lo dio. El alma va al Seol o al paraíso. Y el cuerpo regresa a la tierra, porque dice, de la tierra fuiste tomado, a la tierra regresarás. Entonces, eso es lo que pasa con las tres partes de espíritu, alma y cuerpo cuando hay una muerte. Y cuando el alma no recibió ni nada, por eso de ahí que muchas almas, como no saben a dónde ir, se convierten en almas en pena. Por eso de ahí muchos que, no sé si has visto, ¿no? Que hay fotos de que hubo un accidente y al lado se ve un espíritu, se ve una... Claro, porque el alma queda vagando, queda sin un lugar real a donde ir. O sea, por eso realmente la función de la fe es prepararnos para el encuentro con Dios o el encuentro con la oscuridad, dependiendo si tú recibes la fe o la rechazas. No es nada más de tener una religión. Esto habla, nosotros, la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo, o sea, la vida después de la muerte. Claro. Fíjate que esto que dices es muy, muy tremendo. Hay un testimonio, digo, yo pongo Ujú. estos ejemplos porque son los que se me ocurren ahorita, ¿no? Pero hay un testimonio aquí justamente que no recuerdo cómo se llama, no sé cómo se llama el título, pero ahorita igual lo ponemos en la descripción. Pero es un amigo de San Luis Potosí que conocimos que su hijo tuvo un accidente y queda con parálisis cerebral. O sea, se le rompió literal el cerebro, la columna y su hijo quedó literal, pues, parálisis Claro. cerebral totalmente, ¿no? Ya no pensaba, ya no hablaba, ya no era consciente de nada, pero el papá se aferró a una palabra de parte de Dios que Él es Jehová, Dios de toda carne, ¿acaso hay algo imposible para mí? Y él creyó en la restauración de su cerebro, aunque para todos era imposible. Los doctores le decían, no se puede hacer nada, lo único que se puede hacer es cambiarle el cerebro por uno nuevo, pero él dijo, Dios lo puede hacer y lo creyó. Y, ¿sabes? Mientras el hijo estaba en ese estado de parálisis cerebral, le leían la Biblia y la leían, por ejemplo, por turnos, ¿no? Salmo 23, empiezan a leerlo uno y luego le decían, ahora tú, Canelo. Y ellos lo leían por él y le decían, muy bien, Canelo. Y ahora el que sigue. Y así lo hacían en fe. Muy bien, Canelo, muy bien. Y resulta que Dios hace el milagro. O sea, un día el doctor abre el cerebro de David para una operación y tenía un cerebro nuevo. Tenía un Ah, cerebro totalmente restaurado. Y Dios empezó a traer nuevamente conciencia en David. Es un milagro impresionante. Yo cuando conocí a David, el Canelo, pues dije, wow, ese es el chavo del testimonio porque se ve un chavo normal, ¿no? Resulta que cuando él, después como de 8 meses, pues ya es consciente, o sea, ya recupera muchas memorias y todo, y le leen la Biblia, él estaba sorprendido porque se sabía la Biblia, mm, se la sabía, o sea, él en su estado inconsciente estaba escuchando en su espíritu, como ah, dices, la palabra, y él cuando ya es consciente dice, oye, hasta desperté más listo, o sea, pero, pero justamente fue eso, o sea, su espíritu estaba recibiendo la palabra y su espíritu la hizo suya, ¿no? claro. Sí, porque por eso dice la Escritura, mis palabras, dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios afecta a nivel del espíritu. Y ese es el detalle, que la gente no entiende que somos seres espirituales. Por eso dice la Escritura, en el principio, en el origen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que primero es lo espiritual, por eso dice los cielos, lo divino, lo espiritual, lo de arriba. Y luego dice, creó Dios los cielos y luego la tierra. La tierra es lo humano, es la carne, es lo tangible. Entonces ahí se evidencia que primero es lo espiritual
y luego lo natural. Esa es la regla. O sea, la regla espiritual es primero es lo espiritual y luego lo natural. Lo espiritual da lugar a lo natural. Por eso dice que nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen, que fue lo que le pasó a este chico. Su espíritu estaba recibiendo la palabra de Dios y esa palabra afectó su espíritu, aunque sus sentidos no captaban, pero su espíritu estaba recibiendo la palabra de vida y eso creó un milagro creativo. Claro. Oye, y platícanos también de la Escuela de Liberación, pastor, y la clase gratuita que tendremos. Claro que sí. Bueno, quiero contarles a todos que algo muy importante es que de ahí el punto de la liberación. Ahí les voy a decir. ¿Por qué hablamos acerca del ministerio de liberación? Porque es parte de la labor de un pastor. ¿Qué hace un pastor en la vida de sus ovejas, de sus discípulos? Justamente prepara su alma para el encuentro con su creador. Eso es lo que hacemos nosotros los pastores. Preparamos el alma para que el alma no tenga ataduras, para cuando el día que muera pueda ir libremente donde Dios. Porque no sé si has o escuchado de gente que está en agonía y no se puede morir. Pues no se pueden morir justamente porque tienen muchos pendientes aquí en la tierra. O sea, ¿y cuáles son esos pendientes? Vamos a ver un ejemplo bíblico. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí va, el espíritu. Otra vez, el espíritu, cuando tú ya sabes que vas a partir, cuando hay esa oportunidad, lo encomiendas al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ¿y el alma? El alma, fíjate, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús en la cruz sabía que él iba ya a morir. Entonces él no tenía que tener ninguna atadura de ningún tipo en su vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él perdona, ¿para qué? Para que no haya nada que lo ate a la tierra. Entonces hay muchos que tienen deudas emocionales, deudas financieras, deudas de amor. Hay un montón de deudas. Y esas deudas son los que hacen e impiden que vayan libremente donde esté el Padre. Y la liberación lo que hace es romper esas deudas, esas ataduras, para preparar tu alma. Por eso dice: el Señor es mi pastor, Él es el restaurador de mi alma. ¿Qué hace un pastor en esta tierra? Restaura el alma de las personas. Y de ahí el ministerio de liberación, que se encarga de sanar, de preparar, de liberar a las personas para que el día que las personas partan no los ate nada en la tierra y tengan una vida más próspera en esta tierra. Ese es el sentido de la liberación. Y justo vamos a tener una escuela de liberación. Dani y todos están invitados. Vamos a tener el viernes 29 a las 9 de la noche, Ciudad de México, hora de México. Vamos a tener una escuela gratuita de liberación, una clase de liberación para todos, para que puedan escuchar más sobre este tema. Claro, y la verdad es que está muy buena. Yo la empecé a tomar, así es que altamente recomendable. Creo que Dios los ha capacitado mucho en estos temas y siempre es bueno, ¿no? O sea, capacitarnos en estas cosas porque a veces suceden cosas en nosotros o en nuestro alrededor que uno no sabe ni por qué. Y bueno, es como darle al clavo justamente, ¿no? Y algo que pensaba en lo que comentabas hace ratito, fíjate que el papá de una chica que conocí, él estaba justamente en esa parte de agonía, pero él no se podía morir, él no podía morirse y Dios habló al corazón de esta amiga y le reveló por qué no se podía morir y era porque él tenía miedo que sus pecados no fueran perdonados, porque yo creo que él estaba en un punto donde se acordó de todo lo que había hecho y decía, yo Claro, me muero aquí, quién sabe para dónde voy, ¿no? No sé, o sea, entonces claro. Dios la guió a ella en una liberación, papá. O sea, Jesús pagó por tus pecados y lo guió justamente en oración.
Y justo cuando el papá se sintió perdonado, murió. Wow. En ese instante. O sea, literal, no podía morir justo por esa carga emocional que tú dices, ¿no? Claro, es que realmente es eso, Dani, y vuelvo al mismo punto. Algo que tenemos seguro es la muerte. Y mira, fíjate, si, si alguien muere y no hay cielo, pues, bueno, nosotros digamos que tenemos fe, dijéramos, morimos y no hay cielo, pues no perdimos nada, al contrario, vivimos una buena vida aquí porque nos regimos por valores buenos que eran agradables y eso mejoraron nuestra vida aquí en la tierra y no perdimos nada. Pero ¿qué pasa con aquellos que nunca tuvieron fe o no se atrevieron a creer o no decidieron creer? Entonces, para ellos sí va a haber un problema porque si nosotros morimos y no hay nada, no pasa nada, no perdiste nada. Pero si una persona que fue, digamos, atea, muere y si hay algo, sorpresa que se va a llevar y todos vamos a morir, todos nos vamos a separar en algún momento. Nada más que la pregunta es, ¿quién va a venir por ti? ¿Ángeles o va a venir la muerte? Porque por mí no viene la muerte, por mí vienen ángeles. Por aquellos que mueren sin Cristo, sí viene la muerte y la muerte como un espíritu. Entonces, qué terror, qué tenebroso que un día mueras y te des cuenta que sí viene esa figura sombría con su guadaña a recogerte, que es lo que decías, ese versículo, a muchos la muerte los pastoreará, pero a nosotros Cristo nos pastoreará más allá de la muerte. O sea, hay una verdad que es paralela. Una verdad para el que muere sin Cristo y una verdad para el que muere con Cristo. Entonces, a mí me vienen a traer ángeles el día que yo muera. Yo voy al cielo no porque soy bueno, sino porque Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y esa es mi fe. Mi fe es la resurrección de Él. Yo creo en que Él resucitó y como Él resucitó, yo también resucitaré. Entonces, la pregunta para ustedes, queridos amigos, es, ¿te estás preparando para tu encuentro con Jesús? ¿Cómo estás de deudas aquí en la tierra? ¿Cuántas son tus deudas de amor? ¿Le has dicho a tus hijos que los amas? ¿Le has dicho a tu esposa que la amas? ¿A tu esposo que lo amas? ¿Has pagado tus deudas financieras? ¿Cómo estás con tus trabajadores? ¿Les debes algo? ¿Qué te ata a esta tierra? O sea, ¿qué es tu situación en esta tierra? Porque si no, si tienes vida, por eso la dice la Biblia, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces ahora es el tiempo de poner en orden tu casa. Por eso a alguien le dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, pon en orden tu casa, ¿verdad? Entonces realmente Dios a lo que nos está llamando es a poner en orden nuestra casa. Así es. Fíjate que una vez escuché de los pastores Rodríguez de Colombia que ellos cuando se convirtió justamente en ese tiempo, algunos como de su familia, pero había uno que recuerdo que decía que, que él se le iba a llevar tranquilo y en algún momento se iba a arrepentir, pero primero le iba a dar como Rienda que, suelta. sí, sí, así como que ya llegará el momento en el que me arrepienta y ya, pero primero voy a disfrutar. Y no le dio oportunidad de arrepentirse, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que tiene ese sentir de, no, primero disfruto la vida, me la paso a gusto y ya después me arrepiento, tendré oportunidad, pero la muerte a veces llega sin, o sea, Sin avisar. de forma inesperada, ¿no? Entonces, justamente es una pregunta que tenemos que hacernos todos, o sea, estamos listos para encontrarnos con ese momento que todos en algún momento vamos a tener y saber cuál es la respuesta correcta, porque justamente hoy con todo esto de la nueva era y cosas así, o sea, hay muchas teorías, muchas versiones, pero Jesús dijo, Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Él. Y esto no es una teoría, sino es una realidad que experimentas cuando decides creerle, cuando decides darle tu vida y empiezas a experimentarlo aquí en vida, ¿no? La relación con Él. Así es que, pues esta es la invitación a todos los que nos estén escuchando en este momento, que quizá están buscando respuestas y pues si el Señor te puso a ver este programa es porque el Señor te está buscando, ¿verdad? Así es, y no te quedes como un alma en pena
porque de ahí vienen las almas vagantes, las almas en pena, los que se convierten en fantasmas, o sea, porque van a la tierra del olvido. Entonces, porque no, ni subieron arriba, ni subieron abajo, o sea, pues ni arriba los quisieron ni abajo, bueno, es un caos, ¿no? O sea, qué duro, ¿no? No te quedes como un alma en pena, como un alma vagante, sino sabe que suceden varias cosas, te lo recuerdo. Número uno, vienen a traerte. Hay un camino y hay un lugar. Entonces, sí hay algo, pero tú debes de saber cómo llegar y qué va a pasar el día que mueras. Y realmente es eso. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es la puerta. Entonces es bien sencilla. La fe es bien sencilla, es bien simple, tan solo como creer en qué. En que Jesucristo murió por tus pecados, pero también que resucitó. Y si Él resucitó, Él también te va a resucitar cuando mueras. Vas a entrar a una vida nueva, porque muerte es separación, es transición. Cuando algo muere es vamos a una transición, vamos a algo mejor en el caso de los que hemos tenido fe. Amén. Pues muchísimas gracias, pastor. Sé que hay muchas preguntas aún sin resolver, pero creo que este es el meollo de este tema tan importante, ¿no? ¿A dónde vamos y cómo podemos llegar a eso? Y justamente es a través de Jesús. Así es que muchísimas gracias y los invitamos a que sigan también al pastor Uriel en su canal, que es un programa también maravilloso. Y suscríbanse también a esta Escuela de Liberación que está padrísima, altamente recomendable. Y bueno, ¿pasa algo más que quieras decir antes de retirarnos? Bueno, pues básicamente eso, les enviamos un abrazo a todos, prepárense para el encuentro con su creador y bueno, no olvides, Dios te ama profundamente. Y suscríbanse a nuestro canal, gracias Dani por este espacio. Mi canal es Uriel Rendón, ese es mi canal en YouTube, Uriel Rendón, y en breve estaremos subiendo noticias sobre la clase gratuita de la Escuela de Liberación. Amén. Muchísimas gracias a todos y les mandamos un fuerte abrazo y pastor, muchísimas gracias y hasta la próxima.